Bueno, en esta segunda parte de la clase de hoy, 20 de marzo de 2020, eh, les voy a mostrar un ejemplo que les había acabado viendo de RMI. ¿Listo? Entonces, voy a mostrarles primero aquí cómo armé no sé si alcanzan a ver aquí los tres paquetes. Hablé un paquete de cliente, un paquete common y un paquete que se llama servidor. Entonces, vamos a ver primero el código del servidor. ¿Sí? Ahorita vemos este servidor int para irles explicando despacio, muy despacio, cómo es que se implementa la comunicación a través de RMI. RMI, para recordarles, es RPC, pero eh, es es una manera de establecer comunicación, que es RPC, pero se trabaja solamente sobre Java. Listo, solo sobre Java. Entonces, eh, les muestro cómo sería el código. Por eso lo hice en Java, porque pues esto solo funciona para Java. Esto fue algo que hicieron ellos. Es el RPC que funciona solo sobre Java. Entonces, ¿cómo sería la comunicación entre un cliente y un servidor? Listo. Entonces, bueno, este es el paquete. Cargo las librerías y aquí cargo algunas clases. Local Registry, el Registry, el Unicast Remote Object y este que viene de un paquete que yo creé. Este se llama iServidor. Esto es una interfaz. Listo. Entonces ya les voy a explicar ahorita qué es una interfaz y les voy mostrando, les voy diciendo, voy a bajar un poquito eh, espérenme un momentico. Bueno, voy a hacerlo así. Entonces aquí tengo el main normal. Bueno, ahora uno. Hay una clase que yo definí que se llama servidor IMPL y creo un objeto de esa clase. Ya les voy a mostrar. Básicamente, este servidor IMPL es el código que ejecuta el servidor cuando solicitan algún método de del objeto que estamos compartiendo. Listo, ya les voy a mostrar. Ese es otro archivo. Entonces, por ahora simplemente quiero decirles que ese servidor IMPL es un servidor que es una clase que implementa pues lo que yo quiero que ya haga el servidor como tal. Este código que tengo en el main solamente me sirve para registrar cuáles son los objetos y cuáles son los métodos que yo, bueno, básicamente es el objeto con todos sus métodos que yo quiero compartir. Entonces, aquí en Java lo que vamos a hacer con RMI es que en el servidor vamos a crear unos objetos, en este caso voy a hacer uno nomás, lo registro y ya desde el cliente yo puedo usar ese objeto desde el lado del cliente. Entonces lo primero que voy a hacer es crear una instancia de esta clase que se llama servidor IMPL, la voy a crear y voy a llamarla servidor, voy a crear simplemente un objeto, listo. Entonces vamos a mirar qué se hace o qué están haciendo acá. Entonces la clave de esto está básicamente en esta línea. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una interfaz que se llama iServidor. ¿Qué es una interfaz? Les repito, una interfaz es donde yo defino los métodos, cuáles son los parámetros de entrada, cuáles son los parámetros de salida, ¿sí? Voy a mostrársela, cuáles son los parámetros de entrada y cuáles está en common, eso está aquí en common, ¿sí? Eh, y es donde yo defino todos los métodos que quiero usar en el servidor. En este caso, estoy usando un método que se llama listar productos. Simplemente voy a hacer una listica de productos y las voy a mostrar en pantalla. Pero en la interfaz, ojo, cuando yo defino interfaces en Java, ¿qué me está diciendo acá? No. Cuando yo defino interfaces en Java, yo defino los métodos, defino el tipo de dato que devuelve y el tipo de dato que recibe. En este caso no estoy recibiendo nada, ¿sí? Y no digo cuál va a ser el código. ¿Listo? Entonces, en las interfaces nunca se coloca ningún código, solamente el nombre de los métodos y los parámetros que recibe y que devuelve. Y siempre hay que manejar esta excepción porque estamos manejando una comunicación remota. Entonces, a través de
esta excepción. Aquí tenía otro que es de un ejemplo que copié alguna vez, pero pues no lo, solamente estas son las listas. Mira, estas son la lista de métodos remotos. La lista de métodos remotos son los métodos que puede llamar el cliente para que los haga el servidor. Listo. Ahora, ¿dónde defino esta interfaz? Esta interfaz estoy definiéndola aquí en esta clase que yo les había dicho, que se llama, miren acá, esta clase se llama servidor IMPL. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Miren que aquí me dice que estoy sobreescribiendo. ¿Qué estoy sobreescribiendo? La función, miren, se llama lista productos. Entonces, en la interfaz solo defino el nombre de la función. Y aquí en esta clase que digo servidor IMPL, defino lo que va a hacer. Entonces, simplemente defino un array de productos, defino un array de precios, ¿sí? Y aquí hago un ciclo while para que imprima esa lista de precios y productos en pantalla. Nada más, no voy a hacer nada más. Este servidor solo va a hacer una cosa que es imprimir en pantalla una lista de productos. No va a hacer absolutamente nada más. Listo. Entonces recuerden, en iServidor está la interfaz donde defino, cuáles son los métodos que yo voy a compartir. Y esta, ojo, se llama common o común porque esta interfaz la voy a compartir tanto en el servidor como en el cliente. Entonces miremos el código del cliente, perdón, del servidor. Sigámoslo mirando. Entonces, miren que creo un objeto de esa interfaz, mírenlo acá, ¿sí? Hago un casting aquí, es decir, este objeto que yo voy a exportar acá tiene que ser de este tipo, ¿sí? De este tipo. Entonces utilizo esta clase que se llama Unicast Remote Object, que le digo Export Object. ¿Qué quiere decir esto? Este Export Object es el que le va a decir, vea, señores clientes, el objeto que yo voy a compartir, ¿sí? Va a estar implementado en servidor. Miren que yo aquí tengo la implementación de este objeto que aquí se llama servidor. Entonces, este puerto no es el puerto en el que se va a comunicar el cliente con el servidor, es otra cosa muy diferente. Este es el puerto por donde el objeto va a recibir las llamadas, porque el objeto queda como en otra parte. ¿Listo? Queda como en otra parte. Pero entonces ese puede ser cualquier número de puerto que ustedes quieran. Lo importante es lo siguiente, ¿cómo registro? Ojo, ¿cómo registro yo? Ya tengo aquí remote, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo registro yo el puerto? Mírenlo acá, entonces lo hago con locate registry, create registry y le digo 9999. Este sí es el puerto por medio del cual el cliente y el servidor se van a comunicar. Entonces aquí sí deben tener cuidado. Este es el puerto que debe también estar en el código del cliente. Entonces, ¿cómo creo eso? Este registro es para registrar todos los objetos que yo quiero. Listo, todos los objetos yo los registro con este registro y le digo que lo va a registrar a través de este puerto. Listo. Ahora, ¿cómo lo registro? Este registro y le digo .bint. Entonces le digo, miren, este objeto que creé acá que se llama remote, que lo exporté de aquí de servidor, se llama remote, mírenlo acá. Para que todos los clientes tengan acceso, entonces todos los clientes, para poder que tengan acceso, lo tienen que llamar con este nombre que se llama remote servidor. Entonces, en el lado del cliente yo voy a tener un código en donde voy a llamar a remote servidor para utilizar ese método, es el único que tengo, ese método que se llama listar productos. Y listo, aquí lo único que imprimo en pantalla es decirle servidor corriendo y aquí le digo read para que me lea una tecla. Después de que se le hunda la tecla, entonces quito este unbind, lo que me hace es desregistrar el objeto, quito este remote servidor. Yo puedo hacer varios bin acá, o sea, yo puedo registrar 1, 2, 3, 4, 5 objetos diferentes, todos diferentes, ¿listo? Y aquí simplemente les quito el registro y aquí le digo un export, mírenlo. Le digo un export servidor y le digo true. Digamos que es lo contrario a lo que hice acá arriba y lo que hice acá con el bin. ¿Listo? Entonces, eso es todo, ¿sí? Ahí ya queda registrado este servidor y queda registrado el objeto con el que trabajo en ese servidor. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta con el lado del servidor, muchachos? Antes de seguir. ¿Se durmieron ya? ¿Están ahí todavía? Muchachos, ¿listo? Santiago sí, Santiago sí. Ahí están, aquí están.
Sergio ya está durmiendo, acá estoy profe, acá estamos, listo. Jonathan dice hola. Bueno, entonces, en el lado del servidor, sí, Juan Pablo Ángel me pregunta que si nos comparte ese proyecto. Les quiero decir que ese proyecto ya está en la plataforma, está en la carpeta de código de IPC, ¿sí? De IPC, como dice Sebas, que no procesa tanta información, entonces tienen que ir despacio con las grabaciones. Esto está siendo grabado, vayan a grabar y cualquier cosa, pues me hacen preguntas si les quedan dudas. Lo bueno de estar así es que tenemos esto grabado y lo pueden procesar despacio. Eh, Santiago Castañeda, sí, esto ya está en Moodle. Es más, les voy a compartir dónde está en Moodle eh, para que lo vean, ¿sí? Entonces, esperen un momento les comparto el Moodle que ya lo tengo abierto acá, para que ustedes vean dónde está ese archivo. Entonces, déjenme un momento. Bueno, entonces les voy a compartir. Sí, Víctor, ya les muestro dónde está. Va a quedar grabado para que después no tengan excusas de que no lo encontraron. Perdón, muchachos. Ajá. Listo. Espérenme, yo lo busco bien para que lo reciba. Ahí está. Muy bien, ya les comparto la pantalla para que lo revisemos. Eso. Miren ahí estamos. Sí, ahí estamos. Todos ven ahí el módulo, por favor contéstenme si lo ven ahí. Listo. Entonces miren dónde está el código. Pónganle cuidado. ¿Sí? Aquí hay una carpeta que se llama ejemplos IPC. Entonces voy a aumentar el tamaño. Y dentro de ejemplos IPC hay una carpeta que se llama RMI. Entonces tengo todo el proyecto en NetBeans, o los que no usen NetBeans, aquí les puse los cuatro programitas que estoy utilizando, que es el cliente, el iServidor, que es la interfaz del servidor, y la implementación del servidor. ¿Entendido? ¿Ya saben dónde quedó entonces? ¿Sí? ¿Ya lo vieron? ¿Dónde están los ejemplos de IPC? Ahí está el código, este código que les estoy mostrando. ¿Listo? Entonces, sigamos entonces revisando el código del NetBeans, que ya no lo encuentro aquí. Eso, listo. Entonces, sigamos mirando. Ese es del lado del servidor. Miramos el lado del cliente, a ver qué sucede. Perdón. Tranquilos que no es coronavirus. Bueno, entonces ahí estamos viendo el código del cliente. Miremos cómo funcionaría el cliente. Entonces el cliente también pues hace las importaciones necesarias. Y miren lo sencillo que es, ¿sí? Tengo que tomar el registro de donde están los objetos, y lo hago con punto. Ya no le hago create registry porque el que crea el registro es el servidor, sino que desde el cliente hago get registry. ¿Qué es get registry? Pues básicamente es tomar este puerto, y desde ese puerto puedo tomar todos los objetos que estén registrados. En este caso solo hemos registrado un objeto que tiene un solo método o una sola función. Recuerden que este puerto tiene que ser el mismo que esté en el servidor. ¿Listo? Y lo que hago es buscar, lookup me va a buscar este objeto. ¿Se acuerdan que yo les dije allá en el lado del servidor que teníamos? Se los voy a mostrar otra vez. En el lado del servidor yo les dije, vea, cuando yo le digo registry bin, voy a compartir este objeto, pero los clientes lo van a ver con este nombre. El nombre es remote servidor. Entonces, cuando yo lo tenga que usar en el cliente, tengo que usarlo con ese nombre. Entonces, por eso le coloqué aquí remote servidor.
Listo, este lookup lo que me hace es traer ese servidor y obviamente le hago un casting con la interfaz. Acuérdense la interfaz que va a ser común tanto al cliente como al servidor. Entonces, ¿qué sucede acá? Pues ya este simplemente lo llamé servidor porque ya aquí lo había definido. Miren lo que aquí lo definí de ese tipo de interfaz. Lo hice igual a null pues para que quedara vacío. Y lo único que tengo que hacer es decirle servidor.listar productos y ya se ejecuta la función. Recuerden, muchachos, recuerden que esa función que tenemos allá lo que me va a hacer es listar una serie de productos, pero los va a listar desde el servidor. Recuerden que lo que yo estoy haciendo con RMI es ejecutando métodos que se hacen en ¿dónde? En el cliente. ¿Listo? En el cliente. Entonces, vamos a correrlo y ahorita vamos a ampliar un poquito el ejemplo para que ustedes puedan hacer el taller que ya les voy a explicar cuál es. Entonces, voy a correr como siempre, se corre primero el servidor, ¿listo? Se corre primero el servidor y luego se corre el cliente. Miren que acá dice servidor corriendo, ya que estamos bien, y vamos a decirle que corra el cliente. El cliente corre, ojo que el cliente en este caso no está haciendo nada, simplemente está listando los productos, pero esa lista de productos se van a listar es en dónde, en el servidor. Listo, mírenlo acá. Aquí está la lista de productos. Cuando yo le doy enter, pues el servidor también se sale. ¿Quién me preguntó por ahí? ¿No se ve la imagen? Muchachos, ¿están viendo la imagen del proceso? Sí, 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 todos la ven. Luis Bernardo, ¿será que tú eres el único que no la ves? El resto sí, Eduard, Mauricio tampoco. A Eduard y a Luis Bernardo les pido que se desconecten y vuelvan a conectarse. Nosotros los esperamos. Ah, bueno, listo. Luis Bernardo sí la ve. Mauricio, tú no la puedes ver. Ah, bueno, ya Mauricio salió. Esperemos que vuelva para que se pueda conectar. Que vuelva para que se pueda conectar. Esperemos ahí un momentico. Listo, Mauricio ya sí o no. Mauricio, cuéntame si puedes ver la... Ah, eso, perfecto. Listo, Mauricio ya la ve. Entonces, voy a volver a correr el cliente y el servidor. Entonces, tengo aquí el servidor. Listo, miren, dicen servidor corriendo. Y aquí, bueno, corro el cliente. ¿Qué es lo que pide el cliente? ¿Sí? Lo que el cliente pide es que se imprima una lista del inventario. Ojo, esa lista se está imprimiendo en el servidor. Recuerden que todo lo que uno quiera hacer desde el cliente lo va a ejecutar es el servidor. Ahora, voy a agregar una lista, una nueva función para que ustedes sepan cómo pueden agregar. Sí, sí, tienes toda la razón. Juan Pablo me pregunta que si RM es como una manera diferente de sockets. La respuesta es sí, es como una manera diferente de sockets. Ya no utilizamos ese send y receive, sino que hacemos algo como más arriba. Estamos compartiendo ya objetos en RMI y de los objetos estamos compartiendo métodos. Entonces, básicamente es simplemente ejecutar métodos que se van a ejecutar en el servidor. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un servidor que es muy común, ¿sí? Que es muy común. Por ejemplo, voy a enviarle una cadena a una función que voy a crear nueva, un método que voy a crear en el servidor. Y ese servidor lo único que va a hacer es devolverme la misma cadena. Entonces voy a crearlo desde cero acá. Entonces, primero, vamos a la interfaz. Si ustedes quieren agregar métodos, tienen que hacerlo en el código de la interfaz del servidor. Entonces, mírenlo, ¿cómo lo agregaríamos? Muy sencillo. Esta es la interfaz, acuérdense. Y servidor, interfaz y servidor. Entonces agrego aquí, por ejemplo, string. Parece que esto funciona, ¿sí? O es con S mayúscula, ya ni me acuerdo. Entonces, es así, ¿cierto? Entonces le digo echo. Ay, perdón, echo. Listo, y esto recibe un string, si no estoy mal. Y aquí le digo, sí, a ver qué me faltó acá.
Hay algo que estoy haciendo mal acá, pongámosle aquí una string A, creo. Eso, listo. String cat. Entonces, ¿qué le estoy definiendo aquí a la interfaz de servidor? Miren, voy a definir un método que se llama echo, que va a recibir una cadena y que va a devolver una cadena. Listo. Ahorita, bueno, hasta ahí lo único que hice fue definir en la interfaz del servidor el método, pero recuerden que no solamente eso nos sirve, tenemos que decirle, ¿cierto? En la implementación del servidor tenemos que decirle este eco que tiene que hacer, porque aquí no le hemos dicho que hace el eco. Entonces miren que aquí me salió el error porque tengo que ir a servidor, a la implementación, tengo que decirle, tengo que escribir aquí cuál es el método que voy a utilizar. Listo. Aquí me va a sacar lo de override notation. Listo. Entonces vamos a mirar qué es lo que va a hacer este método. Listo. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, ¿qué haríamos? Lo único que voy a hacer es retornar la misma cadena que le envío. Simplemente es eso. No voy a hacer nada más raro. ¿Sí? Un servidor eco, básicamente el cliente le manda una cadena y el servidor eco le devuelve la misma cadena. Entonces, ahí ya lo definí en la interfaz del servidor y lo definí en la implementación de esa interfaz. Voy a usar entonces ahorita ese método en el cliente, ¿sí? Entonces, ya utilicé listar productos, ay, perdón. Y lo que voy a hacer acá es simplemente llamar a ese método para que me imprima en pantalla esa cadena. Entonces le voy a decir servidor punto, y miren que ahí me aparece todas las funciones, está el eco también. Y voy a colocarle acá una frase que nunca han visto ustedes, que se llama hola mundo, ¿sí? Entonces miren que ya creé, tengo dos, allá en el lado del servidor ya tengo dos métodos, uno listar productos que yo tenía antes y uno que se llama echo que acabé de crear, que lo acabamos de crear aquí en caliente. Recuerden que esta función echo lo único que hace es recibe una cadena y me devuelve la misma cadena. Entonces vamos a probarlo aquí en el servidor corriendo, ahorita en el cliente. Listo, miren, si ven que me devolvió la misma cadena, eso es lo mismo. El cliente imprime, miren, aquí estoy imprimiendo lo que le devuelva al servidor que dice echo. Entonces está devolviendo exactamente la misma cadena. Pues aquí está listado porque estamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Y ese es el ejemplo de RMI que yo les tengo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Por favor, díganmelo para que podamos resolver dudas de este ejemplo de RMI, que como dice Juan Pablo es otra manera de hacer sockets. Realmente no hacer sockets, sino hacer una comunicación entre el cliente y el servidor, que son dos procesos diferentes. ¿Alguna pregunta, muchachos? Por favor, respóndanme sí, no, quedó claro, no quedó claro. Antes de seguir, no hay preguntas, no, profe, no, profe. No, no, muy bien. Vamos bien. Entonces, les voy a mostrar, muy bien, antes de cerrar esta grabación, les voy a mostrar dónde está el taller de RMI. Mírenlo acá. Dice taller 6 operaciones matemáticas con RMI. Sí, y lo único que les pido es que realicen el taller 4 utilizando RMI. Recuerden que el taller 4 es el de las operaciones matemáticas. Listo. Eso es lo único que les voy a pedir. No más. ¿Se está viendo? No lo vieron, muchachos. Perdón, voy a presentarlo, voy a presentarlo. Entonces, esperen un momento. Voy a volverlo a explicar. Listo. Entonces, ahí creo que ya lo ven. Porfa, confírmenme que sí están viendo ya la pantalla. Eso, muy bien. Sí, perfecto. Entonces, ¿dónde está ese taller? Ese taller está acá. Mírenlo acá. Dice taller 6 operaciones matemáticas con RMI. Dice realizar el taller 4 utilizando RMI. Recuerden que estamos trabajando en los grupos que habíamos designado en las primeras clases. Y simplemente es hacer las operaciones pero con RMI, lo mismo que ya habíamos hecho. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, muchachos?
¿Alguna duda? Luis Bernardo dice que no, por ahora no. Jonathan me pregunta, sí, Jonathan, RMI solo funciona para Java. RPC sí funciona para todos los lenguajes donde haya librería, pero RMI solo es en Java, solo en Java. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? Con gusto, Jonathan. Sí, Juan Pablo tiene razón. Cuando estén haciendo el código aparecen las preguntas, me escriben al correo, ya saben, ¿no? Sí, Santiago pregunta, sí, Santiago, estas grabaciones que estamos haciendo quedan ahí en el, en la plataforma, ¿listo? Yo las trato de subir. En Google Drive queda el video y también trato de subirlas a YouTube para que lo tengamos ahí presente. Bueno, voy a cerrar esta grabación, muchachos, para hacer la otra nueva.